Dice así, aquel que es bajo y burdo no percibe su propia tosquedad e inferioridad. ¿Mm? De vuelta, aquel que es bajo y burdo no siente, ¿no vieron? A veces hay una persona que es baja, que es burda, como se diría, decían en las familias, tipo una persona ordinaria, no quiere decir que es uno más del montón, sino un ordinario. Entonces, al contrario, él no se da cuenta lo que es, y al contrario, piensa que es un tipo fino, que es un tipo delicado, tipa, lo mismo. Este, entonces, miremos la parte positiva, es importante que cada uno sepa quién es y cómo es, las cualidades que tiene, los defectos que tiene, y trabajar sobre eso. Y de eso vamos a hablar ahora un poquito más sobre el final del Shiur. Cuenta el Rab Selavatitsky, el Shliach del Rebbe en, en, en- en, eh, en Bélgica, en Amberes, Antwerp, cuenta que cuando él era chico, él vivió en Jerusalén, y cuando era chico, se acuerda que cuando tenía 7 años, estaba en el Shil, estaba en el templo, mientras se escuchaban los sonidos del shofar, y vio que el Zeide de él, el abuelo de él, que se ve que también era un rabino tipo versado, respetado, vio que el Zeide de él lloraba en el momento de Tkiat Shofar, cuando se escuchaba el shofar. Y no entendía por qué lloraba. Entendía que se llore cuando uno está hablando, qué sé yo, cuando uno está rezando cosas tristes. Pero ¿por qué hay que llorar cuando se escucha el shofar? Eso no lo entendía. Entonces, cuando terminó la tefilá, tomó envión y le preguntó al abuelo, Zeide, ¿por qué lloraste en la mitad de Tkiat Shofar? Y entonces el Zeide le contestó, no eran lágrimas de tristeza, no eran lágrimas de amargura, sino eran lágrimas de alegría. Entonces hoy vamos a que eso en realidad llega hasta la esencia del alma. Así se explica en el Hasidut y así lo vemos mucho, que la conexión que hay del momento de escuchar los sonidos del shofar con la esencia del alma. Porque si nosotros miramos en general, miramos la Torah y miramos lo que trae el Maimónides, después obviamente otros comentaristas, dicen mitzvah Yom Shofar. La mitzvah del día de Rosh Hashanah es el shofar. Todo el resto de las otras cosas suman, es lindo, son simanim, son señales buenísimas que ponemos en las comidas, los cánticos en las tefilot, todas las costumbres que hay de Rosh Hashanah, cada uno de acuerdo a su comunidad, son especiales y muy valoradas. Y tal vez son cosas que nos quedan a todos de chicos, pero la única mitzvah que tenemos en el día de Rosh Hashanah es escuchar los sonidos del shofar. Yom Truay Elahem va a ser un día para que escuchemos los sonidos del shofar, y esta es la mitzvah del día. Entonces vamos a ver, basado en la Sijot, en los comentarios del Rebbe especialmente, qué es lo que significa el shofar para que lo entendamos bien. ¿No es cierto? Al templo a veces hay gente que va un ratito al templo, ahí para cumplir, para saludar. Hoy ya no sé si se estila, pero en otras épocas los jóvenes iban de templo en templo para saludar a los abuelos, a los tíos, qué sé yo, vaya a saber para qué. Pero la realidad es que hay que ir al templo y hay que escuchar los sonidos del shofar. Y de ahí digamos, la energía que se pone y que el Rebe nos mostró. ¿Qué tal, Marcelo? Para
no solamente para que cada uno escuche los sonidos del shofar, sino para ir a lugares donde hay gente que no puede ir al templo, no puede escuchar, acercarnos a ellos y ofrecerles escuchar el shofar. Eh, un Jabatnik, un Jabatnik tiene tiempos diferentes que otras comunidades, pero en Rosh Hashanah el tiempo alcanza justo, o a veces ni alcanza, porque uno termina la tefilá de por sí, termina un poco más tarde, Rosh Hashanah. Después vamos a almorzar. Cuando terminamos de almorzar, tenemos que ir a algún lugar, tocar shofar, a un hospital, a un sanatorio, a un hogar de ancianos, a donde sea, en la calle. ¿Se acuerdan cuando fue la pandemia? Ya nos olvidamos. Pero cuando fue la pandemia, donde había un Beit Chabad, había una esquina, un lugar donde la gente se reunió y hubo miles y miles de personas. Creo nosotros contamos más de 13.000 personas que se congregaron para escuchar el shofar. Algo increíble, ¿no? Lo que es la llamada de un Yehudí. Pero ahora, Baruch Hashem, no tenemos la pandemia, entonces hay que ir al templo y convencer a la gente a que vaya. Pero hoy en este shiur, vamos a tratar de analizar lo que es el shofar. ¿Cuál es la relación que hay del shofar con el día, con la neyamá, con el alma? Está traído que perdón, todos los sonidos son kasher. Ustedes vieron que el Baal toquea, toca el shofar y a veces le sale mejor y a veces le sale no tan mejor y a veces le sale así, a duras penas le salen los sonidos. Eso no tiene que ver con la profesionalidad de la persona o no. Tiene que ver con temas espirituales. Dice la Gemara, todos los sonidos son kasher. Pero la pregunta es, ¿por qué agarramos el shofar que no tiene notas? Son sonidos que uno toca, que ni siquiera los entiende. ¿Por qué no agarramos, qué sé yo, un violín, un arpa, por decir alguno de los instrumentos que tocaba el rey David, y con eso sería mucho más lindo por ahí? Dice la Gemara, dice el Talmud, ¿por qué tocamos el shofar? Para confundir al Satán. De todas maneras, un motivo, así como dice la palabra, ¿por qué se toca shofar? No hay. Es Gzerata Katuba, así dice la Torah que hay que hacer. De todas maneras, el Rambam, el Maimónides trae que el shofar nos despierta, nos sacude, nos conecta con Hashem, como vamos a ver ahora. Y vayamos desde el principio. Siempre hay que empezar por el principio. Uno de los párrafos que decimos en la tefilá es Zea Yom Tchilat Maseja Zikaron LeYom Rishon. Este es el comienzo, este día es el día, el comienzo de tu creación, que recuerda el primer día. Rosh Hashanah es el día que nació, que Hashem creó a Adam Rishon, al primer hombre. El primer hombre es el diamante de toda la creación. Porque la creación en realidad empezó 6 días antes, el 25 de Elul. El sexto día de la creación, primer día de Tishrei, Hashem creó al primer hombre. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos ese día Rosh Hashanah? Porque el hombre con su sabiduría le da sentido al mundo. Obviamente, y acá se puede profundizar mucho, ¿no? Porque el sentido tiene que ser un sentido positivo. No podemos, desgraciadamente, a veces se toman temas o cosas que que encontramos en el mundo, en la tierra, y las utilizamos para cuestiones negativas. Pero acá estamos hablando que el hombre tiene la capacidad de utilizar todo lo que hay en el mundo, utilizarlo para bien, darle un sentido. Y si nos ponemos a pensar un poquito más,
Miren este concepto que interesante. Obviamente, Rosh Hashanah es el día del nacimiento del primer hombre. Está traído en los libros de la Kabbalah que la Neshama de Adama Rishon, la Neshama del primer hombre, era una Neshama Klalit, era un alma general. Al ser un alma general, incluía todas las almas, desde la de él hasta la última alma de la última de las generaciones. Entonces, si decimos que él incluye a todos, y este día, perdón, es el cumpleaños de él, quiere decir que sutilmente Rosh Hashanah es el cumpleaños de cada uno y uno de nosotros, porque nuestra Neshama, nuestra alma, está incluida en el alma del primer hombre, de Adama Rishon. Entonces, acá ya vamos viendo la importancia que tiene este día. El día de Rosh Hashanah es el día que Hashem, como dice el Rebbe, cuando un alma baja al mundo, es el día más importante de la vida de la persona, porque es el día que Hashem lo asignó, le dio una misión para hacer en este mundo que otro no lo puede hacer. Para eso lo mandó. Si lo haría otro, no lo hubiese mandado. Entonces, Rosh Hashanah, que es el día del nacimiento del primer hombre de Adama Rishon, que tiene incluida el alma de cada uno de nosotros, entonces es el día de nuestro cumpleaños, el día que Hashem nos asignó con la misión que tenemos que hacer en este mundo. Está bien, no es un día que lo celebramos con una torta por ahí, sí con un leikach. Por lo menos los ashkenazim, un leikach de miel tiene que haber, aunque sea un pedacito, para que sea un año bueno y dulce. No sé, los separadim, algunos ponen mamul, otros ponen balagua o alguna otra cosa con dátiles, cosas dulces, ricas. Pero por lo menos nuestro cumpleaños espiritual seguro que es. Y esto seguro que nos lleva a la reflexión. Y este es el tema del shofar. Y para poder entenderlo mejor, hay un ejemplo que trae el Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov dice así: había un rey muy importante, con su palacio, con su país, con todo. Esto es un ejemplo, obviamente, que tenía un hijo. Y el hijo le pidió al padre, le dijo: papá, yo quiero aprender todas las jochmot, todas las sabidurías que hay en el mundo. Entonces quisiera viajar por el mundo para conocer otros pueblos, conocer otras culturas, otras sabidurías, otras costumbres. Bueno, el padre le pareció muy bien. El futuro príncipe tiene que saber cómo es el mundo. Y lo mandó, le dio dinero, le dio todo. Y el muchacho empezó a ir de un lado para el otro. Aprendió acá, aprendió allá. Pero así como aprendió culturas diferentes, así también empezó a relacionarse con otro tipo de gente, con gente de baja calaña, gente vacía, hasta tal punto que se metió con ellos que prácticamente se olvidó todo lo que había aprendido en la casa y todo lo que había aprendido después. Y lo peor de todo, que se quedó sin plata. Ya se había olvidado el idioma, se había olvidado las costumbres, todo lo de su casa. Apenas pudo llegar todo con harapos, zaparrastrosos, llegó, pudo volver no le quedaba otra, volvió al palacio, volvió a su país, al palacio. Cuando llega al palacio, quiere entrar al palacio, pero los guardias, los shombrim, lo paran, le dice: perdón, ¿quién sos vos? Entonces, no, yo soy el príncipe. No se acordaba muchas palabras, pero algo, soy el príncipe del hijo del rey. Entonces los guardias pensaron que el tipo está loco. Este pordiosero va a ser el hijo del rey. Entonces lo echaron una vez, dos veces, hasta que al final el muchacho se puso a gritar. Se puso a gritar: papá, que no sé la palabra que dijo. Y el rey escuchó este clamor del hijo, este grito que vino de lo más profundo,
Y solo el rey era el único que lo podía reconocer, porque los demás de dónde lo van a reconocer. Pero un padre sabe reconocer a su hijo, más un rey sabe reconocer a su príncipe. Y esto es el shofar. Cuando escuchamos el shofar, ese grito, ese clamor que sale de adentro y llega directamente hacia Hashem, que es el shofar, no tiene palabras, no tiene notas, como dijimos antes, pero el rey lo escucha. Y eso es lo que nosotros decimos, Hashem, abrinos las puertas del Shamay. Hashem, queremos escuchar, queremos conectarnos con vos desde lo más profundo, queremos cumplir el shlichut, digamos, el mandato que vos nos diste. Esto es el shofar, esto es Rosh Hashanah, es el clamor que sale de lo más de adentro de nosotros. Y fíjense qué interesante. Normalmente, cuando somos niños, cuando somos pequeños, nos enseñan a hablar en casa, nos enseñan en la escuela, en el GAN. Vamos aprendiendo a hablar, vamos aprendiendo el idioma, aprendemos el slang, el lunfardo, aprendemos las señas, aprendemos un montón de cosas. Ese es un idioma. Y después hay otro idioma general. Y ese es el idioma del clamor que viene de adentro. Y esto no se puede expresar con palabras, porque es algo que viene de adentro. Y en este mundo tenemos que acordarnos que este es el idioma del alma, el idioma puro del alma. Salimos al mundo y encontramos tantas barbaridades, tanta impureza, tantas injusticias, digamos, por lo menos, cosas que nosotros no entendemos. Y fíjense lo que está pasando hoy en día en las Naciones Unidas, en todos los pueblos. Baruch Hashem, que Israel entiendo que está haciendo lo que tiene que hacer, pero el mundo está podrido, el mundo no es capaz no tienen, no tienen vergüenza de proclamar que estos son terroristas y estos son países democráticos, no se condena nada, son todos intereses creados, pero existe otro lenguaje. Y ese lenguaje es el lenguaje que viene de nuestra Neshama, de la parte divina que cada Yehudí tiene. Y esa es la conexión que hacemos en el momento de que escuchamos el shofar, obviamente. Hay una historia muy conocida con el conde Potocki. No sé si escucharon de él. Era un conde que era, no sé si en Polonia o por ahí, en Ucrania, que es una historia verídica, esto no es un ejemplo, es una historia muy larga, pero vamos a el punto central, él tuvo un hijo, él tenía un montón de posesiones y él iba a mirar los campos y los palacios, todo lo que tenía. Hasta que un día tenía un hijo, y el hijo se convirtió al judaísmo. Imagínense, en aquellas épocas, no sé, épocas de las cruzadas o vaya a saber, donde el cristianismo estaba muy fuerte, convertirse al judaísmo era terrible, más el hijo del conde, del terrateniente de la zona. Entonces cuando se convirtió, le dijeron, mira, tenés dos opciones, o por más que seas el hijo del conde, o volvés a tu fe anterior o te quemamos en la hoguera. Obviamente que él era un Tzedek, él no aceptó volver y lo llevaron a la hoguera y lo quemaron. Fue tan fuerte esto que, esto era ahí perdón, era en Lituania, por esa zona, y aparentemente esto fue en Vilna,
Y hasta tal punto, este era fue un Ger Tzedek, que lo llamaban Abraham ben Abraham, y este Abraham ben Abraham fue con, o sea, ni siquiera permitieron que las cenizas se entierren. Pero algún Yehudí logró, a través de ciertos contactos, logró conseguir parte de las cenizas y las enterró ahí en el cementerio judío. Y era tan importante que años después el Gaón de Vilna, el gran Gaón de Vilna, él pidió ser enterrado al lado de este Abraham ben Abraham. Cuando él iba hacia la hoguera, él iba con una sonrisa. Entonces, no sé, los sacerdotes le dijeron, vos estás yendo con una sonrisa, pensás que vas a ir al Gan Eden, al paraíso, y después cuando nosotros lleguemos, ahí nos vas a empujar, ¿no es cierto? Igual, él lo hizo con una sonrisa. Esta es la conexión interna que hay entre un Yehudí y Hashem. No es necesario, Hashem, que Dios no nos ponga esta prueba de tener que tirarnos a una hoguera. Pero hubo en la historia Yehudim que decidieron hacerlo. Eh, entonces el Yehudí tiene que saber que hay momentos que uno se eleva y se conecta con Hashem. Este es un sentimiento que nos produce, perdón, que nos produce mucha alegría. Y esto es lo que nosotros tenemos que sentir en el momento del shofar. En el momento del shofar es el momento que se abren los Sharei Shamaim, se abren los portones del cielo y Hashem nos manda toda su misericordia. Entonces, esto es lo que dice el Talmud, que con el shofar se confunde, se confunde al Satán. ¿Por qué el Satán? El Satán es el ángel acusador. Pero ¿por qué el ángel acusador, este Satán, se ve confundido? ¿Qué es lo que lo confunde? Lo confunde el Kesher Primi, la conexión interna que hay entre la persona y Hashem. Que esta conexión no sé, es indestructible, es eterna. Esto está. Y eso es lo que se siente en el momento del shofar. Hay una discusión en el Talmud, o entre los sabios también, ¿cómo tiene que ser el shofar? Si el shofar tiene que ser derecho, o sea, el cuerno tiene que ser derecho, o el cuerno tiene que ser con esa inclinación, digamos, ese cafú tiene que estar doblado para arriba. El Maimónides dice que si no está doblado, no es kasher. El Alter Rebbe, el fundador de Jabat, el su Shulchan Aruch, trae que si uno no tiene otro shofar, puede tocar con un shofar derecho. ¿Qué es lo que representa un shofar derecho y un shofar kafú, con el shofar doblado? El shofar derecho representa la persona que es honesta, la persona que es humilde, la persona que es delicada, la persona que cumple todo lo que hay que cumplir. Es una persona recta, lo que decimos. ¿Qué representa el shofar que está doblado? Representa la persona que no solamente es derecha, no solamente es honesta y delicada, sino la persona que está dispuesta a salir de las barreras, a romper con las limitaciones, a romper con las barreras. Y este es el torerut, ese despertar que se logra en el momento del shofar, que la persona quiere elevarse para el año nuevo que está por comenzar. Como hemos hablado muchas veces, que cuando en la previa, Erev Rosh Hashanah, así trae el Tania, Erev Rosh Hashanah, la luz, la energía del año que está terminando se oculta, y al día siguiente, cuando escuchamos los sonidos del shofar, ya brilla en el mundo una energía totalmente nueva como nunca hubo desde la creación del mundo.
Entonces eso es lo que nosotros pedimos. Nosotros pedimos que, que Hashem nos otorgue y nos dé toda esa energía con todas las bendiciones como pedimos en la Tefilot. Hay una discusión en el Talmud entre Rabbi Eliezer y Rabbi Akiva. O mejor dicho, una historia que pasó con ellos. Era un momento que el mundo que necesitaban lluvia y no llovía. Dice el Talmud que Rabbi Eliezer hizo 24 brajot y la lluvia no vino. Rabbi Akiva salió y dijo, Avinu Malkeinu en lanu melech elata, Avinu Malkeinu en lanu melech elanu melech elata, lo que cantamos por lo menos en Jabat, en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, cuando decimos Avinu Malkeinu y en otros momentos, que es una melodía compuesta por el Alter Rebbe o de la época del Alter Rebbe, que es una melodía muy profunda. No sé si Rabbi Akiva cantó esta melodía, pero por lo menos dijo estas palabras, así dice el Talmud, y empezó a llover. Entonces pregunta que Rabbi Eliezer no era suficientemente grande como para que venga la lluvia. El punto es que cuando Rabbi Akiva fue al punto, no empezó a decir bendiciones, dijo, en la Numelech nosotros estamos dispuestos a superar nuestras propias emociones, nuestras propias cualidades. Como dicen los sabios, Kola Mavir al Midotab, Mavidimlo, al Kola Bonotab. Todo el que puede romper con sus propias emociones, con sus propios, las propias limitaciones que uno se pone, de arriba le rompen, digamos, todos los pecados y lo perdonan y pasan a ser todo del haber, todo favorable. Entonces, este es el punto del shofar, esto es lo que el shofar nos habla y nos dice. Este es el momento. No importa si entendés o no entendés. No importa si el sonido del shofar es un sonido lindo o no, si tiene notas o realmente no tiene notas. No importa si al Baal toquea le salieron bien las notas o no le salieron. Los sonidos, porque no son notas. No importa eso. Importa lo que representa ese momento. Por supuesto que los sonidos pueden salir medios así, este, medios duros, medios difíciles, pero hay un orden que hay que tocar y eso tiene que ser. Pero si le salió así de unas, todo fluido o le costó, eso no importa. Yo, Baruch Hashem, tuve el mérito de estar varios años en 770 y escuchando las kiot del Rebbe. Y a veces había años que las kiot del Rebbe salían fluidas y en unos minutos ya estaba. Y a veces costaba, costaba hasta que salía. Y esto tiene que ver con cuestiones espirituales. Entonces, lo más importante, preparémonos para escuchar el shofar con toda la energía, con toda la onda, con todo lo que representa, dispuestos a entregarnos totalmente a Hashem. Entonces Hashem nos va a mandar un Shanato Tova Metuká, Tibaba Hatimato Va, con todas las brajot como cada uno quiere pedir.